Nadie sabe para quién trabaja. La administración estadounidense ha intensificado la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Según la Casa Blanca, han empezado a lanzar comida en los espacios elegidos de Gaza por Estados Unidos. Claro, esto llama la atención, sobre todo tomando en cuenta que sucede cuando lastimosamente se llevó a cabo un ataque masivo contra civiles palestinos que también estaban recibiendo comida. Pero esto no es lo único. Lo que dice Joe Biden es que están recibiendo o están enviando esta ayuda humanitaria esperando o calculando la famosa tregua de 6 semanas que, según el presidente estadounidense, tenía que llegar el día de hoy. El problema, que ni siquiera Israel, su propio aliado, está de acuerdo con esto. ¿De qué se trata esta estrategia contradictoria completamente por parte de Estados Unidos? Vamos a comentarlo. Estados Unidos ha confirmado que ha intensificado desde el sábado el envío de ayuda humanitaria en Gaza al distribuir aproximadamente 38,000 comidas mediante aviones militares, cuando la Casa Blanca dice que está esperando que Israel y Palestina se comprometan a un acuerdo de alto al fuego de 6 semanas antes de que comience la festividad musulmana del Ramadán el 10 de marzo. Claro, un escenario muy bonito, pero si tomamos en cuenta que de manera literal han salido al frente tanto el grupo palestino Hamas como la propia administración de Benjamín Netanyahu a decir que no tienen nada que conversar, pero en lo que sí están de acuerdo los dos es que Joe Biden no tiene ni idea de cómo están llevándose a cabo las negociaciones. A pesar de todo esto, pues Estados Unidos sigue saliendo al frente a decir esto frente a la comunidad internacional. Algunos expertos explican esto con esta intención por parte de Joe Biden de buscar la reelección, de decirle sobre todo a la propia ciudadanía estadounidense que la administración en la Casa Blanca está haciendo todo lo posible para que se rebaje este escenario tan complicado, mientras que algunos otros dicen que bueno, esto lo único que hace es demostrar la desconexión que existe tanto entre Estados Unidos con Israel como la situación en Oriente Medio. Ahora, los paquetes de comida que se enviaron con ayuda de Jordania no incluían ni agua ni suministros médicos, y según las organizaciones de ayuda humanitaria, estos lanzamientos aéreos están muy lejos de satisfacer las necesidades de alimentos y suministros en la zona, donde más de 2 millones de personas se enfrentan a la hambruna. Es decir, que según los expertos, lo que está haciendo Estados Unidos ni siquiera está ayudando realmente. Claro, de nuevo, para algunos esto lo único que hace es confirmar la estrategia por parte de Estados Unidos, pero frente al electorado, no frente a la realidad. Según la Casa Blanca, tras el lanzamiento de comida en los espacios elegidos de Gaza por Estados Unidos, los civiles se repartieron la comida sin incidentes. Esta fue la primera vez que el país norteamericano lanzó asistencia desde el aire, pero que para algunos es una pantomima. Ahora, lo que ha dicho hoy un funcionario de la Casa Blanca es que están analizando las rutas terrestres, marítimas y aéreas para asegurarse realmente de que están explorando todas las oportunidades. Lo que llama la atención es que, de hecho, esta semana, el gobierno de Estados Unidos anunció el envío de $53 millones en ayuda humanitaria para la Franja de Gaza y Cisjordania a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional. La administradora de esta entidad, Samantha Power, quien está ahora de visita oficial en Palestina, dijo que gran parte de esta ayuda irá destinada a programas de comida a través del Programa Mundial de Alimentos y de organizaciones no gubernamentales a nivel internacional. Es decir, que también siguen con esta suerte de veto que se ha ejecutado contra la Organización de las Naciones Unidas y precisamente su Agencia para la Ayuda a los Refugiados Palestinos, que está siendo de nuevo señalada por la administración de Israel, aunque de momento no ha enseñado pruebas. De hecho, la última vez que Israel habló de esto, dijo que habían encontrado un túnel por el cual básicamente estaban pasando debajo de la agencia en Palestina. Claro, lo que respondió el propio presidente de la agencia es que esto era falso, que de hecho ellos ni siquiera estaban ahí, porque se estaba llevando a cabo los ataques por parte de Israel. Así el escenario, muchos expertos todavía no entienden realmente cuál es la estrategia, mientras que le envían armas al que ataca, le tiran comida al que recibe los ataques. El movimiento palestino Hamas insiste en que Rusia debe desempeñar un papel protagónico en la solución del conflicto palestino-israelí, esto en oposición a Estados Unidos e Israel. Claro, lo que están buscando es que se equilibre la balanza a la hora de hablar de negociaciones. De manera literal, lo que ha destacado Abu Marzuk,
que es el jefe para asuntos internacionales del movimiento, es que ellos quieren que Rusia se convierta en el actor principal, en oposición a Estados Unidos e Israel, y que alientan y proponen que Rusia cuente con el apoyo de varios países que obviamente lo van a terminar apoyando y ayudando en este sentido, y que tratan de lograr este objetivo para alcanzar un equilibrio en esta cuestión. El mismo ha agregado que Hamás está perdiendo la confianza en las autoridades de Israel, ya que por el momento no se han alcanzado ningún tipo de acuerdo sobre la tregua en la franja de Gaza. De hecho, esto es completamente contrario a lo que ha estado diciendo el propio Joe Biden. De manera literal, lo que ha expresado el representante del grupo palestino es que todavía no hay ninguna decisión al respecto. En la reunión en París, los estadounidenses ofrecieron su propia variante, que es contraria a los intereses de Hamás. El movimiento se negó a aceptarla y ofreció su propia opción, pero todavía no hay ningún acuerdo en este asunto. En sus palabras, Hamás está dispuesto a abordar el tema de la liberación de los rehenes, incluidos los rusos, solo después de un alto al fuego en Gaza. Para elaborar las listas de rehenes en Gaza que Israel exige, primero hay que llegar a una tregua. De hecho, Hamás no ve divergencias insuperables en la formación de un gobierno palestino único. Sí, algo que está generando tensión incluso entre los propios aliados. Estamos hablando, obviamente, entre Estados Unidos e Israel. Lo que el mismo representante del grupo palestino comenta es que las diferencias son superables y esperan que puedan hacerse frente a todas las dificultades. El principal problema es la intervención extranjera de Estados Unidos e Israel en los asuntos palestinos. Todos los objetivos inalcanzables en las negociaciones precisamente se deben a esta interferencia, terminó indicando el representante de Hamás. Lo que llama la atención es que, de hecho, se debe entender esto. El 29 de febrero al 1 de marzo, en Moscú, se celebraron una consulta de 2 días que contaron con la participación de todas las facciones palestinas. Como resultado, las partes aprobaron una declaración conjunta, algo que no se había logrado y que ningún país se había animado a hacer, y de nuevo se realizó en Moscú. Según está comentando Abu Marzuk, fue decisivo posponer las conversaciones sobre la creación de un gobierno único en Palestina para poder formalizar los pensamientos y ponerse de acuerdo en todos los temas y el modo de poder hacer todo esto en breve. Claro, el representante de Hamás ha destacado que el movimiento confía en que pronto se celebre una nueva reunión de estas facciones para discutir las modalidades del futuro gobierno unificado de Palestina. Es decir, que mediante la mediación de Rusia, las fuerzas palestinas han logrado ponerse de acuerdo. Por eso ahora el grupo palestino Hamás está pidiendo a Rusia que los ayude básicamente a negociar. Un escenario bastante curioso porque, de nuevo, ningún otro país, al menos de momento, se había animado en sentar a todas las fuerzas palestinas para conversar y poder precisamente lograr eso, la creación del Estado palestino. La facción parlamentaria alemana de la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana solicitó una reunión extraordinaria del Comité de Defensa del Bundestag, es decir, la Cámara Baja del Parlamento, para poder hablar sobre los audios filtrados hace unos días acerca de los planes alemanes para atacar el puente de Crimea con misiles Taurus. Lo que se dice, y ha sido informado por la cadena NTV, es que, según Toaster Frey, en una carta, ha enviado una solicitud donde dice que en nombre de la facción pide que se convoque inmediatamente a una reunión especial del Comité de Defensa. Frey consideró necesario que la reunión tenga pues la presencia del canciller alemán Olaf Scholz. Ya el 1 de marzo, la editora jefe de la agencia matriz de Sputnik, Margarita Simeonian, había publicado la transcripción de una conversación de 4 altos mandos del Bundeswehr, es decir, de las fuerzas militares alemanas, que contemplaron la posibilidad de atacar el puente de Crimea con misiles Taurus. En este escenario, lo que se dice es que al discutir los planes, se analizaron en detalle la posibilidad de suministrar misiles Taurus a Kiev y señalaron que, de optar por enviarlos ahora, solo estarían operativos en un plazo de 8 meses. Además, contemplaron proporcionar a Kiev coordenadas de objetivos rusos con una precisión de 3 metros como parte de esta planificación. En este contexto, también se evaluó solicitar asistencia al Reino Unido para coordinar ataques con misiles contra objetivos ya directamente en Rusia. Claro, algo que durante mucho tiempo se ha negado, sobre todo por parte de Estados Unidos, mientras que la administración en el Kremlin permanentemente estaba acusando este escenario. Y es que, tomando
tomando en cuenta lo que está sucediendo, ya desde el inicio de esta acción por parte de Rusia, el 24 de febrero en el 2022, Moscú había sostenido que los objetivos son la protección de la población frente a lo que ellos describen como un genocidio por parte de Kiev y la neutralización de las amenazas a su seguridad nacional derivadas de la expansión de la OTAN hacia el este. Sin embargo, aparentemente la respuesta por parte sobre todo de Alemania y del Reino Unido, como hemos comentado, es que este escenario tiene para rato y, tomando en cuenta esto, aparentemente las acciones por parte de Occidente han sido mucho más agresivas de lo que se dice frente a la comunidad internacional y, sobre todo, llama la atención, Rusia termina ejecutando la misma estrategia. Pero en este contexto, ¿realmente la administración rusa tiene que hacer una reunión de emergencia por estos audios? Esto los compromete a un nivel tan fuerte que podríamos hablar de un conflicto directo nuevamente entre Rusia y Alemania. Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.